Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Midnight Sessions. Antes de empezar quería confirmar con los presentes si me están escuchando bien. Pueden ver mi pantalla. A ver, veo aquí conectado a David. David, ¿puedes confirmar si ves mi pantalla? ¿Me escuchas bien? Sí, todo bien, excelente. Sí, a veces con Discord hemos tenido algunos problemas de video, pero si todo bien, vamos a continuar. Listo, entonces para este episodio tenemos varios puntos interesantes en relación al ecosistema, a la parte de código y al final preguntas y respuestas, ¿no? Se va a seguir el mismo procedimiento. Al final, cerca de la hora, 50 minutos, voy a abrir micrófonos o los que están presentes me pueden ir escribiendo preguntas o unirse al stage si quieren hablar en alto su pregunta. Y de todas maneras voy a estar viendo también en el Discord quien tenga preguntas offline. Excelente, empecemos entonces. En relación a blogs, vamos a ver uno de los blogs con un poco más de detalle en relación a la segunda y la tercera fase de la entrega de los tokens Nights, ¿no? Entonces vamos a ver este blog donde hablan aquí sobre la segunda fase, que es Scavenger Mine y Beyond, ¿no? Entonces aquí hice un resumen, lo vamos a ver en español, donde hablan sobre las fases de las entregas de los tokens. La fase más conocida es la primera, que es el Glacier Drop, y de ahí vienen las otras dos fases, que es Scavenger, como en la parte de minería, y la tercera es con todas las obras. Los que no pidieron en la primera fase van a poder solicitar sus tokens en la tercera fase. Entonces vamos a leer aquí. La fase de Glacier Drop, primer paso. La solicitud de Glacier Drop es la primera fase del marco de distribución del token Midnight, que se llama Night, pero es solo el primer paso en un enfoque más amplio para construir una red diversa y próspera. Estos puntos son importantes, diversa y próspera. Midnight quiere ser lo más inclusive posible a la hora de entregar esos tokens. La distribución del token Night está diseñada desde cero para ser justa y accesible para la mayor cantidad de personas posible. Expansión con nuevas fases. Para ampliar su alcance y abordar la baja participación histórica en distribuciones de tokens, la distribución de tokens de Midnight implementa dos fases adicionales después de la fase de Glacier Drop. La fase Scavenger Mine y seguida por Lost and Found. Entonces, históricamente todos los airdrops tienen baja participación por X motivos. Entonces, Midnight quiere entregar la mayor cantidad de tokens a la comunidad quien califique en la primera fase, pero para hacerlo más inclusivo, diseñaron una segunda fase donde todos pueden participar. No necesariamente si calificaste para la primera fase. Cualquiera que entre nuevo en el ecosistema, que pueda bajar una cartera, va a poder participar en esa segunda fase. No se habían liberado muchos detalles en relación a esta fase, pero en este blog empiezan a hablar, dan un poco más de detalle en qué va a consistir. Entonces quería compartir con ustedes este material. La fase de Glacier Drop distribuye tokens a 8 comunidades Web3: Cardano, Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB, Avalanche y Brave. Cuando esta fase termina, la fase Scavenger Mine abre la puerta a todos. Importante, ¿no? A todos. Todos califican. Scavenger Mine convierte la distribución en una oportunidad activa y accesible para todos. Crea una vía dinámica de lanzamiento de la red en la que los participantes son recompensados por su esfuerzo. Entonces, las personas van a tener que hacer algún trabajo y por ese trabajo van a recibir una recompensa, bien parecido a Proof of Work, como en Bitcoin. Este enfoque reduce las barreras de entrada, permitiendo que cualquier persona, incluso sin experiencia en Web3, participe. Incluso aquellos que nunca han usado una dApp o una wallet blockchain pueden reclamar Night durante esta fase. Totalmente inclusivo. Durante los 30 días que dura Scavenger Mine, es un punto importante, la primera fase dura 2 meses para que las personas puedan reclamar sus tokens. Y después empieza esta segunda fase que va a durar 30 días. Cualquier persona puede reclamar una parte no reclamada de los tokens Night, resolviendo un acertijo o una tarea computacional. El fondo de tokens no reclamados se divide en 30 partes iguales para cada día, y las recompensas se asignan al final de cada periodo de 24 horas. Entonces, ¿cómo funciona?
Eh, la primera fase, 2 meses, vamos a suponer que 20-30% de los que pueden hacer el claim realmente hacen el claim. Y 70% de los tokens sobran y pasan a la segunda fase. ¿Cómo va a funcionar? De esa cantidad restante, se va a dividir en 30 pedazos, 30 días, donde cada día va a tener una recompensa para ciertos stakeholders. ¿Quién va a definir esos stakeholders? La gente que resuelva el acertijo, el problema. Entonces, digamos que 10 personas, 20, 30, resuelven el acertijo durante el día. Ellos van a recibir una recompensa en base a la cantidad disponible por aquel día. Y de esa cantidad se va a distribuir de la siguiente manera. Aquí ellos mencionan: los tokens no reclamados de Glacier Drop se transfieren a esta fase. Para cada tarea o acertijo completado, los tokens se asignan a el participante que completó el desafío. No, si hiciste parte de la minería y resolviste ese acertijo, una parte de esa recompensa va para ti. La otra parte, la reserva gestionada por contratos inteligentes. Entonces hay una reserva, reserve, que decimos en inglés. La Fundación Midnight y TGE, ¿no? Entonces esos son dos entidades que va a existir en el ecosistema de Midnight, el Midnight Foundation y el TGE, que va a enfocar en la parte comercial y en la parte de distribución de los tokens, responsables del crecimiento y adopción de la red. La tesorería on-chain, utilizada para desarrollo del ecosistema mediante votación en cadena. Entonces, para los que conocen Cardano, también tenemos una tesorería en Midnight, donde en un futuro, cuando se tenga el proceso de gobernancia, la gente va a poder solicitar, va a poder presentar proyectos para solicitar fondos de la tesorería. Los participantes ayudan a distribuir tokens a estos actores mientras reclaman una parte para sí mismos, ¿no? Entonces, en eso va a consistir esa segunda fase. Todo el mundo está invitado a participar, no va a haber barreras. Y un punto importante que mencionaron es que no ha sido detallado aún el procedimiento exacto en términos de porcentaje. Sin embargo, el acertijo se va a poder resolver utilizando infraestructura tradicional de las personas, es decir, computadores con CPUs. No van a favorecer a grandes empresas mineradoras de Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un punto interesante. Todo el mundo con una laptop va a tener las mismas posibilidades y oportunidades para poder resolver esos acertijos. Y después, lo que sobra de esa segunda fase pasa para la última fase, que es Lost and Found, ¿no? Que significa perdido y encontrado. En cualquier distribución a gran escala es inevitable que algunos pierdan la oportunidad inicial. Lost and Found es una segunda oportunidad para quienes calificaban en Glacier Drop pero no reclamaron sus tokens, ¿no? Para participar en esta fase deben cumplir con todos los criterios originales de la primera, Glacier Drop, y no haber reclamado durante esa fase. Según lo que corresponda, una función de transformación distribuye equitativamente de los tokens reclamados de las direcciones elegibles. Entonces, vas a recibir proporcionalmente a tu allocation, pero una parte. No vas a recibir igual que en la primera fase, que es Glacier Drop. En esta última parte, solo lo que sobró, una pequeña parte, va a ser distribuido proporcionalmente a tus holdings, al snapshot que sucedió el 11. Entonces, esas son las fases que va a suceder en el Glacier Drop. Súper interesante, totalmente inclusive. Todo el mundo va a poder participar y recibir esos Knights. Yo personalmente voy a participar en esta segunda fase, Scavenger Mine, y lo vamos a estar viendo aquí en los episodios cuando suceda para enseñarles y recomiendo a todos participar en esta fase. Excelente. Ahora vamos con uno de los diarios. En este episodio vamos a analizar un diario relacionado con cómo ejecutar la operación de división en Compact. La idea de estos episodios es ir en pasos, comenzando con cosas simples y viendo cómo se conecta todos los diferentes bibliotecas, instancias para desarrollar un smart contract. En este caso, el counter contract, el más simple de todos. Sin embargo,
voy a ir acompañando estos episodios partes más complejas de algunas de las instancias o algunos de los códigos de Compact. Entonces, en este caso, vamos a ver un contrato un poco más avanzado con Compact. Sin embargo, no vamos a conectar de inicio a fin en el término de implementación de instancias en una aplicación real, sino nos vamos a enfocar 100% en la parte de Compact en sí. Entonces, ya sirve como para ir preparándonos para futuramente cuando hagamos contratos end-to-end, ya sepamos algunos conceptos de Compact. Entonces, vamos a ver este diario. Entonces, este diario, el que hizo este diario fue Claude Bart, es parte de DevRel Team de Midnight. Y él comenta cómo se puede ejecutar la división en Compact. Entonces, como contexto, si nos vamos aquí a la referencia de Compact, aquí está todo el desarrollo de lo que se puede hacer en Compact. Entonces, específicamente les quería mostrar los operadores que se puede hacer dentro de Compact. Entonces, aquí a la fecha se pueden utilizar estos tres operadores: suma, resta y multiplicación. No hay división. Sin embargo, ya comentan el team de Midnight, que van a querer implementar un operador de división, ¿no? Entonces, en un futuro vamos a tener ese campo adicional. Sin embargo, hasta ese momento, nosotros mismos tendríamos que implementar esa funcionalidad. Entonces, quien quiere implementar hoy en día, este diario muestra cómo se haría. Entonces, Claude nos muestra dos opciones. Una como referencia y no es recomendado para producción. Y una segunda opción que es la recomendable para producción. Entonces vamos a analizar. La primera está utilizando 100% de las funcionalidades de Compact. Y en la segunda opción ya utiliza las funcionalidades de Compact, pero las funcionalidades de Witness para poder hacer un cómputo off-chain en tu máquina, usando TypeScript, y obtener el resultado y traerlo nuevamente al circuito, a Compact, para poder analizar el resultado, ¿no? Entonces, son dos arquitecturas bien interesantes y vamos a analizarlas a continuación. Entonces, en la primera opción, 100% Compact, ¿cómo está consiguiendo resolver esa división? Aquí vamos a estudiar algunos componentes de Compact. Cuando usamos struct, es la forma de definir un tipo customizado nuestro. Lo estamos definiendo este tipo, que se llama divResult, y es un objeto donde va a tener un cociente y un remainder de este tipo. uint 128, uint 128. 128 significa el tamaño, 128 bits. Después vamos a definir el circuito, que es básicamente una función. Pero llamamos circuito porque en Midnight todo es un circuito, ya que usamos Zero Knowledge. Este circuito vamos a llamar div y vamos a pasar tres argumentos: dividend, divisor y divloop. Cada uno con un tipo específico. uint 128, uint 128 y este de aquí es un vector. Así se definen los vectores. Esto es un vector de 1000 elementos de tipo uint 1. Es como un binario. Es 0 o 1, ¿no? Excelente. Y aquí se muestra la implementación para obtener ese dividendo. Y si ven aquí el código, básicamente se está utilizando una función fold, que es una función abstracta de Compact para que se utilizan junto con los vectores. Entonces, fold es básicamente se ejecuta una acción y se acumula. Aquí hay un acumulador. Se sigue ejecutando y se sigue acumulando, ¿no? Entonces, es una función que va acumulando. Y la forma que se está realizando, si ven aquí, es básicamente una resta. Al remainder vamos a quitarle el divisor y vamos a aumentar el counter, que sería nuestro cociente. De esta manera vamos a seguir iterando con esta técnica de fold por una cantidad de iteraciones, que en este caso es un div loop, que es un vector. Entonces, en este caso estamos definiendo un vector de 1000, que en otras palabras significa que vamos a iterar 1000 veces este fold. Entonces, lo que se está haciendo es restar al dividend, el divisor. Se va restando, se va restando, se va restando, se va restando,
hasta que el saldo sea menor al divisor. Significa que ya no se puede dividir más. Entonces ya hemos conseguido encontrar la división utilizando técnicas de resta. Ahora, hay limitaciones con esta técnica. ¿Cuál? Tenemos que definir una cantidad de iteraciones. En Compact no existe la iteración que no tenga un bound. No, digamos, itera hasta que finalice. No. Tenemos que especificar, esto es un vector de tantos ítems y vamos a iterar esa cantidad de ítems. Entonces, por ejemplo, si aquí damos un número, una división pequeña, digamos que con 20 iteraciones conseguimos resolver la división. Esta función va a seguir iterando 80 veces, simplemente retornando el acumulador, es decir, no hace nada, pero estamos iterando. Ahora, si la división es muy grande, puede ser que necesitemos iterar más de 1000 veces. Y como hemos colocado aquí una iteración de 1000, no conseguimos llegar al resultado y no nos va a dar el valor real. Entonces, ahora, alguien puede preguntar, ¿y por qué no ponen aquí una iteración de 2000, 3000, 4000? ¿Qué sucede? Esto es un circuito. Al final, estos circuitos queremos que sean lightweight, súper simples, para que no pesen. Porque al final, todos estos circuitos se traducen a un proof. Y crear una proof requiere poder computacional y tiempo. Entonces, por eso queremos que sea lightweight, simples y no tengan mucho cómputo dentro de ellos. Entonces, nosotros queremos iterar con la menor cantidad posible. Entonces, esto sirve simplemente si son divisiones pequeñas y solo es como un proof of concept. La opción recomendable es la segunda, y esto abre a diferentes formas de arquitectura que se pueden hacer los circuitos y es súper interesante entender. ¿Qué se va a hacer aquí en términos macros? La división no existe en Compact, por tanto, ese cómputo se va a hacer off-chain y el resultado calculado off-chain vamos a traerlo nuevamente para el circuito y vamos a utilizar ese resultado dentro de nuestro circuito. Ahora, un tema importante. Los resultados y los cómputos que son realizados off-chain por medio de una witness, entonces este es un término nuevo, witnesses, no son confiables, ya que el resultado de ese witness, cualquier persona, cualquier usuario, cualquier developer puede hackearlo, nos puede dar cualquier resultado que queramos. Entonces, hay que confirmar el resultado. Entonces vamos a ver cómo funciona esta técnica. Cuando colocamos witness, estamos diciendo que esta función tiene los siguientes parámetros y resultado siguiente, y el cómputo fue definido off-chain en nuestro witness. Y este es el circuito definido. Entonces el circuito se llama dividend. Vamos a pasar el dividend y el divisor. Y miren aquí qué cosa interesante. Aquí estamos llamando a nuestro witness div mode, y eso nos va a dar como resultado nuestro dividendo, ¿no? Y lo vamos a guardar. Ahora, yo les había comentado que este resultado no es confiable, ¿no? Porque puede ser que nosotros estemos calculando de forma correcta la división, pero puede ser que otra persona no la calcule. Lo que hacemos después es incluir assertions en nuestro contrato. Este assertion es un comando que podemos hacer dentro del circuito para confirmar que ciertos valores se cumplen, y si no se cumple, el circuito falla. Entonces, en este caso, al obtener la respuesta de la división, podemos confirmar el resultado utilizando multiplicación, que es una operación que existe en Compact. Entonces, vamos a ver cómo se implementó. El cálculo fue hecho off-chain por medio de witnesses, y una vez que tengamos el resultado, vamos a hacer los siguientes validaciones. La primera, el remainder es menor al divisor, y ahora vamos a utilizar la multiplicación para ver si la división fue correcta. El quotient multiplicado por el divisor más el remainder tiene que ser igual al dividend, ¿no? Entonces, si se cumple, es que la división está correcta. Y excelente, y retornamos true. Entonces, ya no tuvimos que hacer el cómputo on-chain en nuestro circuito. Disculpe, estoy utilizando la palabra incorrecta. No es on-chain, dentro del circuito, ¿no? Porque ese circuito va a ser transformado en un proof. Entonces, el cómputo ya no va a ser hecho dentro del circuito, sino va a ser hecho
fuera del circuito para que el poder computacional de la creación de tu circuito sea super lightweight. Entonces, esta forma es la correcta de aplicar una división y la arquitectura abre puertas a nuevos modelos donde el developer piense, ok, ¿qué puedo calcular fuera de mi circuito? Y simplemente utilizar la respuesta de ese cómputo para validarlo dentro de mi circuito, ¿no? Entonces, súper interesante las formas que implementaron la división aquí. Y esto vamos a utilizarlo más adelante para hacer circuitos más complejos. Ahora, lo interesante de esto es también este module que se tiene aquí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Va a haber muchos developers que van a implementar bibliotecas. Entonces, esta biblioteca, por ejemplo, se llama diff1 y aquí está la implementación de un circuito que se llama diff. Entonces, en un futuro, toda esta implementación no la tienes que hacer desde cero. Es simplemente importar este módulo y llamar tu circuito diff que ejecuta la división por ti. Entonces, súper simple. No habría que implementar todo desde cero. Ok, entonces eso en relación al diario. Ahora vamos a estudiar algunos conceptos en la parte de Academy, donde vamos a finalizar el módulo 2. Entonces, para los que nunca habían visto este tema de Academy, son 8 módulos y ahora vamos a finalizar el módulo 2 con algunos conceptos de seguridad en relación a Smart Contracts. Entonces, aquí hice un resumen en español en relación a la parte de seguridad, ¿no? Consideraciones de seguridad. Escribir un contrato inteligente es una cosa. Escribir un contrato inteligente seguro es otra. Los programas de blockchain son poderosos porque gestionan valor real, tokens, datos sensibles, etc., sin intermediarios. Pero si hay un error en el contrato, cualquier contrato puede ser explotado y las transacciones en blockchain son irreversibles. La seguridad es fundamental. En esta sección cubriremos algunas vulnerabilidades. Entonces aquí nombran algunas de ellas y vamos a leerlas y explicarlas. Una de las vulnerabilidades en contratos inteligentes es lo que se llama como reentrance en inglés, reentrancia, donde básicamente consiste en lo siguiente. Este es un patrón clásico de ataque. Ocurre cuando un contrato llama a otro contrato externo u otra dirección y esta llamada externa invoca nuevamente al contrato original durante su ejecución, a menudo en bucles. Si el contrato original aún no ha actualizado su estado, el atacante puede explotar esto para ejecutar acciones múltiples veces que solo deberán ocurrir una vez, ¿no? Entonces, esto sucedió, por ejemplo, en Ethereum, cuando hackearon el DAO de Ethereum, fue básicamente por un problema de reentrance. ¿En qué consiste? Resumiendo lo leído. Cuando tú hablas con un contrato externo, si el state de tu contrato no fue actualizado, el contrato externo puede hacer una llamada dentro del ciclo donde puede solicitar nuevamente ciertas informaciones de tu contrato original y ese contrato original va a aceptar esas llamadas ya que el estado no fue actualizado. Y el estado solo se va a ejecutar una vez que cuando termine la función de llamada. Entonces entra en un loop y tu contrato empieza a aceptar cosas que ya no deberían. Entonces, después van a mostrar algunas buenas prácticas para evitar ese reentrance. En Midnight, específicamente hablando, aún no fue definido cómo va a ser la metodología de llamado de contratos. Pero probablemente va a ser bien difícil alguien cometer estos errores porque todos son proof, ¿no? Tú emites un proof para que algo se ejecute. Cuando tú llames otro contrato, igual vas a tener que mandar un proof para que ese contrato se ejecute. Ahora, llamar nuevamente al contrato original, vamos a tener que esperar a la implementación. Sin embargo, si se permite por algún motivo este tema de reentrance, hay buenas prácticas para evitar esto, ¿no? Igual que en Ethereum. En Ethereum hay la posibilidad de reentrance, pero los smart contracts, los developers tienen que ejecutar esos contratos de tal manera que no tengan esas vulnerabilidades. Otra vulnerabilidad, desdobramiento
desbordamiento y sobrecarga de enteros, que normalmente se llama overflowing. Entonces, ¿en qué consiste esto? Hay, por ejemplo, digamos un número es de tipo uint 8, ¿no? Donde el valor máximo que puede tener es 255. Si aumentamos el valor en 1 de ese valor, lo que esperamos es que falle, ¿no? El tipo solo me soporta hasta 255. Pero si tiene el tema del overflow, ¿qué va a suceder? Este valor se va a transformar en 0, ¿no? Y si restamos este valor de 0, vuelve a 255. Entonces, estos tipos de valores que aceptan el overflow y el underflow, tenemos que tener cuidados y tienen que tener estas medidas de manejo para evitar que algún hacker, a partir del valor de 0, pueda llegar a tener el valor de 255. Imaginen si esto fuera un balance en un contrato. Problemas de acceso. A veces el problema es no restringir quién pueda llamar ciertas funciones. Si se olvida colocar una restricción como solo propietario, cualquiera podría acceder a funciones críticas como acuñar tokens o modificar parámetros. En el caso de Midnight, ese tema de control de acceso se van a poder ejecutar de dos maneras. Una, por medio de circuitos, enviando una proof. Entonces eso ya valida quién puede ejecutar esa orden, ¿no? Si se cumple esa proof, se puede ejecutar una acción. Sin embargo, claro, la implementación de esa proof en tu circuito, la lógica puede estar mal diseñada. Ahí nadie te puede proteger. Entonces eso, claro, se hace con auditorías. Y la otra forma sería, va a haber maintainers en los contratos de Midnight. Entonces es un tema nuevo que no he visto ser implementado en otras blockchains, pero en el caso de Midnight va a haber maintainers que van a poder tener un control de acceso mayor a un usuario tradicional. Entonces para mantener de forma correcta a esos usuarios o maintainers que tengan un poder de acceso mayor, vamos a tener que tener ciertas buenas prácticas a la hora de ejecutar estos contratos. Otros problemas incluyen dependencia del timestamp. Aún no sabemos cómo se va a manejar el tema de tiempo en Compact. De negación de servicios de OS con bucles costosos. Ahora, este punto es súper interesante en Midnight, ya que los hackers no van a tener incentivo de crear esos bucles costosos, ya que al transaccionar en Midnight necesitamos dos recursos. Uno relacionado con el token de energías renovables, que se comporta como energías renovables, que es Dust, que va a ser producido por medio de Night, para ejecutar una transacción. Pero también se requiere otro recurso que está relacionado con el poder computacional del usuario, que es la creación de un proof. Tú para transaccionar tienes que mandar Dust y tienes que mandar una proof. Esa proof se tuvo que haber creado por un proceso computacional. Si se crean loops costosos, esos proof van a ser demorados y costosos o hasta van a fallar, ¿no? Si se pasa el límite de CPU de la transacción en sí. Entonces, Midnight tiene formas bien inteligentes y nativas de cómo protegerse de estos ataques de OS. Algunas buenas prácticas para el desarrollo. Patrón, checks, effects y interactions. Este de aquí es el patrón para protegerse de este ataque de reentrancia. Vamos a ver qué dice. Recomendado para evitar reentrancia. Verificar condiciones, actualiza el estado y realiza la llamada. Entonces, esta es la parte importante. Primero, actualiza el estado. Y después, realiza las llamadas. En el caso anterior, los hacks sucedían porque las llamadas sucedían antes que la actualización del estado. Entonces, aquí se hacía el loop y siempre se referenciaban a un estado que no cambiaba. Ahora, si el estado se cambia antes, esto de aquí solo va a poder hacerse una llamada. Usar librerías establecidas. No reinvente la rueda. Usa librerías auditadas como las de OpenCPLink, ¿no? OpenCPLink es una empresa que ha hecho bastantes bibliotecas y estándares en el ecosistema de Midnight y es partner
también de Ethereum y es partner ahora también de Midnight. Entonces ya están trabajando para crear esos estándares y bibliotecas para developers poder usar las funciones que ellos crean de una forma segura, que son funciones siguiendo buenas prácticas y que evita estas vulnerabilidades a la hora de ejecutar contratos. Control de acceso apropiado. Define claramente qué funciones requieren acceso restringido, only owner roles. Entonces, como les había comentado, Midnight se tiene el tema de los proof y el tema de los maintainers. Validación de entradas y condiciones. Mantén el código simple. Esta parte es súper importante. La complejidad es enemiga de la seguridad. Divide lógicas complicadas en contratos más pequeños y módulos. Entonces, al final queremos tener diferentes tipos de circuitos divididos en módulos para poder auditar a diferentes lógicas implementadas. Y una cosa es un hecho. Cuanto más simple es tu código, es más difícil de implementarlo y es más fácil mantenerlo y es más fácil auditarlo. Entonces, y a la vez tiene una mejor user experience. Porque si tu circuito es lightweight, va a ser mucho más rápido a la hora de crear la prueba y tu usuario no va a sentir esa fricción. Entonces, importante, mantén el código simple. Pruebas y auditorías. Bueno, eso aplica para la mayoría de software development. Escribe pruebas unitarias para todos los casos posibles y puedes hacer que otras personas auditen tu contrato, especialmente si es para producción. Excelente. Entonces, buenas prácticas para contratos y en estas sesiones, episodios, en el futuro vamos a seguir todas estas prácticas, utilizar bibliotecas diseñadas por otros partners para implementar nuestros smart contracts. En relación a hackathons, quería comentarles que hay un hackathon en transcurso y quería ver un poco de los detalles con ustedes de cómo participar en este hackathon. Entonces, aquí está la página oficial del hackathon, donde ellos comparten aquí un pequeño overview. Aquí lo pasé en español para leerlo juntos. Es pequeño, entonces vamos a leer. Hemos escuchado sus comentarios. Desarrollar aplicaciones completas en poco tiempo puede ser abrumador. Por eso, este hackathon se enfoca en prototipos pulidos y livianos. Solo una porción creativa y bien ejecutada una DApp. Entonces, súper interesante este hackathon a partir de ahora. Antes, los developers se enfocaban en end-to-end applications. Una aplicación con un montón de features que resolvía un problema real. Lo que este hackathon busca ahora es enfocarse en un punto específico. No necesariamente una aplicación general, sino una necesidad. Y atacar esa necesidad y resolverla, ¿no? Por ejemplo, una interfaz bellamente diseñada que muestra cómo un circuito CK oculta la posición de un jugador, ¿no? Entonces, una acción en específico. Una bolsa de trabajo confidencial que aproveche el manejo de estado privado. ¿Cómo funciona la información privada con Midnight? Nos inclinamos hacia la diversión. Este hackathon es una oportunidad para explorar el lado único de la privacidad. Buscamos propuestas que sean audaces, caprichosas y un poco inesperadas. Tal vez una interfaz increíble que muestre cómo un circuito CK esconde la posición de un jugador o una bolsa de trabajo. La creatividad es la funcionalidad, la implementación técnica es la base, ¿no? Entonces, ese hackathon ya se abrió y es una excelente oportunidad para poder ser novedoso. Se puede atacar cosas muy simples y específicas y este hackathon fue diseñado para eso. Entonces, es una gran oportunidad para los que recién están entrando al ecosistema. Poner las manos en la masa y hacer alguna aplicación con un feature específico. Aquí ellos comparten algunas fechas. Como les había comentado, estos hackathons ahora van a durar 2 meses. Antes, todos los hackathons tenían una duración de 1 mes. Sin embargo, quieren dar 2 meses para que puedan interactuar con la comunidad, aprender, juntarse, formar equipos. Hay muchos developers en el hackathon anterior, formaron equipos donde uno tenía más expertise en la parte de código, otro tenía más expertise en la parte de ecosistema, de bibliotecas, y juntos aprendieron
desarrollando, cada uno con su expertise, y consiguieron hacer un prototipo. Inclusive fueron ganadores del hackathon, ¿no? Entonces es un gran ejemplo. Y hay diferentes fuentes hoy en día para aprender. Tenemos el Discord de Mesh, de Midnight, el Discord de Midnight mismo, ejemplos open source, ¿no?, que pueden tomar como referencia de diferentes implementaciones de código. Este hackathon ya empezó el 23 de junio y finaliza el 18 de agosto, ¿no? Entonces, bastante tiempo. Son 2 meses en general para implementación, y ahora, si comienzan de ahora, tienen 1 mes y medio. Entonces, tiempo bien extenso. Y las presentaciones va a ser en agosto 22, y el ganador, se va a anunciar el 25 de agosto. Los premios van a seguir el mismo padrón. Primer, segundo y tercer lugar, $4,000, $2,000 y $1,000. Entonces, recomiendo inscribirse, participar en este hackathon. Tienen incentivo de los premios, y la parte más importante es que van a conocer el ecosistema, van a tener soporte del equipo de Mesh, del equipo de Midnight, del ecosistema en sí, ya varios developers que han estado participando. Entonces, es la mejor forma de entrar al ecosistema, aprovechando estos hackathons. Y realmente el scope de este hackathon han respondido a lo que muchos del ecosistema pidieron, ¿no? Hackathons más específicos, no tan abstractos, de tal forma que no necesitas trabajar las diferentes fases de un contrato. Fócate en la parte de contrato, en la parte de UI, en la parte de privacidad, y se entrega esa parte, ¿no? Entonces, súper interesante, recomiendo que entre. Ok, ahora en relación a Catalog, ¿no? Siempre hacemos un showcase de algunas de las empresas partners que están trabajando en el ecosistema de Midnight, y hoy quería mostrarles sobre un partner que se llama Shify, ¿no? Y aquí di un resumen de esta empresa y vamos a ver su página web también. Entonces, Shify es una plataforma de educación Web3 en rápido crecimiento. Se ha asociado con la Fundación Midnight para llevar educación sobre privacidad con CK a miles de mujeres que están ingresando al mundo cripto. A través del bootcamp estructurado de 8 semanas de Shify, las participantes explorarán los conceptos clave de Midnight mediante lecciones guiadas, talleres técnicos y contenido social. Esta alianza está diseñada para llegar a nuestras desarrolladoras al inicio de su camino de cripto. Al integrar el contenido de Midnight directamente en el plan de estudios de Shify, esta iniciativa ayudará a formar una comprensión fundamental sobre la privacidad, las pruebas CK y el cómputo seguro. Las participantes también tendrán acceso a ejemplos del mundo real, demostración técnicas y misiones introductorias que muestren la capacidad de Midnight. Entonces, vamos a ver la página web. Esta es la página web de Shify. Entonces, ya han hecho varios cohorts. El cohort más nuevo que van a lanzar es el cohort número 14, donde van a integrar ya conceptos de Midnight, ¿no? Entonces, ese es el partner que han hecho con Midnight. Incluir los conceptos de Midnight dentro del currículum del Basecamp que ellas hacen, que son durante 8 semanas, prácticamente 2 meses, ¿no? Entonces, aquí muestran unos estudiantes, las reuniones que hacen, experimentación, educación, global community. Está enfocado bastante a nuevos entrantes. ¿Quién está aprendiendo el tema de blockchain? ¿No? Cantidad de miembros, horas de contenido, ¿no? Ya tienen tiempo. Todo el ecosistema ahora va a estar Midnight. Y bueno, y aquí algunos testimonios de unas nuevas developers que tratan el ecosistema. Bueno, entonces eso en relación a ecosistema. Vamos a entrar ahora a la parte de código, a seguir aprendiendo y continuar con la parte que nos quedamos en el último episodio. Entonces vamos a abrir aquí nuestro IDE. Yo voy a abrir aquí el IDE. A ver, está abriendo aquí. Y vamos a seguir aprendiendo la parte de las funciones, ¿no? Entonces, a ver, está demorando un poco en abrir. Ya está aquí. Listo, entonces aquí abrimos nuestro IDE. Y este es el repositorio que estamos aprendiendo, que es Midnight Starter Template.
y estábamos viendo el folder de API dentro del folder Counter CLI. Entonces, la última sesión aprendimos esta función de aquí, que es build wallet and wait for funds, que básicamente construimos nuestro wallet resource, esperamos que se sincronice y esperamos que reciba fondos. Una vez que tengamos fondos, esa función nos da nuestro wallet resource, que es la implementación de la wallet. Entonces ahora vamos a aprender otras funciones. La función random bytes. ¿Qué hace esta función? Vamos a pasar un parámetro length de tipo number y nuestro resultado va a ser un tipo uint8array. ¿Y qué vamos a implementar aquí dentro? Vamos a crear una nueva instancia de la clase uint8array de tamaño length que pasamos a la función. Y luego vamos a utilizar la biblioteca de WebCrypto para completar los bytes de este uint8array. Y como resultado vamos a tener los bytes. Entonces, estos random bytes es básicamente un vector de tipo uint8array con números aleatorios, ¿no? Utilizando la biblioteca WebCrypto. Ahora más adelante vamos a ver para qué utilizamos esta función random bytes. Ahora vamos a ver la función build fresh wallet. Entonces, ya habíamos aprendido a cómo construir una wallet. Ahora, por el nombre de esta función, build fresh wallet, construir una billetera desde cero, vamos a ver cómo modifica. Vamos a pasar nuestros configs y como resultado vamos a tener un wallet resource. Vamos a llamar la función que ya habíamos aprendido a implementar, que es build wallet and wait for funds. Entonces vamos a ver rápido esta función. Pasábamos nuestros configs, pasábamos seed, que es nuestra seed phrase de nuestra billetera, y un file name. Entonces, si regresamos, podemos ver que en este caso la seed phrase que estamos pasando la estamos calculando nosotros mismos, utilizando la función de random bytes que aprendimos hace un minuto, con 32 bytes, y lo pasamos a hexadecimal, que es el tipo de formato que acepta esta función. Entonces, básicamente estamos creando una seed phrase para nuestros usuarios. ¿Quieres construir una billetera nueva? Ok, vamos a construirla y yo creo para ti una seed phrase. Y aquí está la seed phrase. Excelente. Ahora la función configure providers. Esta de aquí es súper importante porque es aquí donde vamos a definir los providers. Ya habíamos explicado aquí en los episodios anteriores qué son los providers y cuáles son aquellos que están implementados dentro de Midnight.js, que son 6. Vamos a recordar cuáles son. Tenemos el provider de private, la información, el proveedor de información privada, el proveedor de public, que sería el indexador, el proveedor de la información CK, el proveedor del proof server, quien crea los proof, el proveedor de la wallet, quien va a hacer el balance y pagar por los fees, transaction fees, y Midnight Provider, que es del nodo, quien va a hacer el submission, va a someter la transacción. Entonces ahora vamos a aprender a cómo implementar cada uno de esos providers, que va a ser la forma de cómo nuestro código va a hablar con las diferentes instancias. En el caso de Wallet y Midnight Provider, que es el nodo, esta función ya fue implementada anteriormente. ¿Cómo? Aquí esta función va a ser básicamente el resultado de esta función, Create Wallet and Midnight Provider. Ahora, en una sesión pasada, un episodio, ya fue estudiado esta función. Entonces, vamos a recordarla rápidamente. Esta función, básicamente, vamos a obtener el state de nuestra billetera y como resultado vamos a tener el coin public key, el encryption public key y dos métodos importantes. Uno de ellos es balance transaction, que va a balancear nuestra transacción, y la otra va a ser submit transaction, que va a enviar nuestra transacción a la blockchain. Entonces, eso ya fue estructurado, ya fue estudiado. Entonces, como respuesta tenemos nuestro wallet and Midnight Provider. Entonces, eso lo vamos a designar a dos de nuestros providers, wallet y Midnight Provider. Excelente. Entonces, ahora nos faltan 4 providers para definir. Por suerte, tenemos la biblioteca de Midnight.js
que nos dan las funciones para implementar el cliente responsable de hablar con las diferentes instancias. Entonces tenemos un cliente para implementar la comunicación con nuestra información privada utilizando esta función, que está dentro de la biblioteca de Midnight.js. En este caso se llama Level Private State Provider. El nombre de Level es porque la implementación se utiliza una base de datos de tipo Level que funciona tanto para Node.js como en los browsers. Entonces vamos a llamar esta función Level Private State Provider y vamos a pasar un store name. Es como decir el nombre de nuestra base de datos. En este caso, el nombre de nuestra base de datos viene de nuestro contract config, que está todo aquí dentro del file config. Eso ya lo hemos estudiado también en los episodios anteriores, pero vamos a ver cuál es el nombre que estamos pasando en contract config. Si entramos a non-common types en configs, podemos ver que nuestro store name de esta base de datos la vamos a llamar counter private state. Nosotros podemos llamar esa base de datos con el nombre que queramos, pero en esta ocasión la estamos llamando de esta forma, counter private state. Excelente. Y de esa forma tenemos nuestro provider para comunicarnos con nuestra instancia que está hosteando nuestra información privada. Súper simple. De la misma forma vamos a crear el provider que va a hablar con la información pública, el indexador. Vamos a utilizar una función que implementa nuestro cliente que se llama Indexer Public Data Provider. Y vamos a pasar los siguientes parámetros. Nuevamente de la biblioteca config, del file config, vamos a pasar el indexer y el indexer WebSockets. ¿Qué cosas son esos indexer WebSocket? Son las instancias. Vamos a ver aquí en el config. Podemos ver que tenemos indexer WebSockets, que básicamente son links, URLs, de dónde están esas instancias. Esas instancias pueden ser hosteadas en localhost por nosotros mismos o pueden ser hosteadas por terceros. Entonces va a tener una URL que está en la nube. Excelente. Y con eso tenemos el provider de nuestro cliente que va a hablar con el indexador. Y listo, ya tenemos, y este provider va a tener diferentes métodos. Para la parte de CK Config Provider, igualmente, vamos a iniciar la instancia utilizando Node CK Config Provider, nuevamente de la biblioteca de Midnight.js, y vamos a pasar contra el config el path, la dirección de dónde está esta información criptográfica. ¿Qué cosa es CK Config Provider? Recordando lo que habíamos estudiado anteriormente. Es toda la información criptográfica necesaria para crear las pruebas, los proof, por medio de nuestro proof server. Entonces, vamos a ver qué tenemos en este CK config path. Vamos a config y podemos ver que nuestro CK config path está aquí, CK config path. ¿Dónde está? Está en dos files anteriores, dos etapas anteriores, en counter contract. Entonces vamos a ver aquí. Counter contract, source, managed, counter. Entonces básicamente es nuestro material criptográfico que obtuvimos cuando compilamos nuestro contrato compact. Entonces tenemos este contrato, cuando lo compilamos tenemos todo este resultado. Nuevamente todo esto fue estudiado en episodios pasados. Y aquí tenemos nuestras keys y nuestro CKIR. Entonces toda esta información es necesaria para crear las pruebas. Y es por medio de este cliente que va a dar a nuestro código todas esas informaciones criptográficas necesarias para crear la prueba. Excelente, entonces ya tenemos nuestro CK Config Provider. Y por último, estaría faltando definir el cliente que va a hablar con nuestro proof server. Para eso, nuevamente, la biblioteca de Midnight.js nos da una función que es HTTP Client Proof Provider. Y vamos a pasar el config proof server. ¿Qué es este proof server config? Vamos a ver. Config proof server. Nuevamente, es una URL. Esta instancia puede ser hosteada tanto en localhost por nosotros mismos o en la nube. Simplemente es pasar aquí una URL
de alguna dirección que alguien está hosteando esa instancia. Excelente, entonces de esa forma ya definimos todos nuestros providers. Y luego, si recordamos, aquí arriba había dos funciones mágicas que Midnight.js nos entrega, que es, por ejemplo, Join Contract, donde uno de los parámetros que pasamos son los providers. Y estos providers le va a dar toda la información necesaria para crear ese workflow de la ejecución de los contratos. Excelente. Ahora ya habíamos visto estas funciones. Y por último, para acabar con el file API, tendríamos que estudiar la función SafeData. Entonces, SafeData lo que hace es pasar nuestra wallet resource y un file name. Entonces, les había comentado en el último episodio que las billeteras en Midnight funcionan diferente a otras billeteras en public chains, ya que en el state que tenemos en CSwap, todos son commitments. Entonces, hay necesidad de descifrar esos commitments a los coins reales que cada wallet tiene por medio del encryption public key. Entonces, las wallets tienen que sincronizar, tienen que leer todo el state de la blockchain y desencriptar lo que ellos pueden desencriptar. Ahora, imagínense si eso se tendría que hacer desde cero todas las veces. Entonces, las wallets tienen un método de guardar el state hasta una fecha y luego, si la instancia se apaga y se quiere recuperar nuevamente, la sincronización empieza a partir del último checkpoint, al último state que habíamos guardado. Entonces, esta función implementa la función de guardar un state en un file. Entonces, vamos a ver cómo se realiza esto. Primero vamos a indicar dónde va a ser el path, dónde vamos a guardar la dirección, en un file name y un path. Y el wallet resource tiene un método que se llama serialize state. Es básicamente, quiero serializar el state de mi billetera y ese state voy a guardar en mi file. Y aquí es boilerplate, simplemente indicando que cuando finalice esa operación voy a loguear algunas informaciones y termino la operación. Entonces, de esa forma puedo guardar el state de mi billetera en algún file. Excelente, entonces con eso finalizamos todas las funciones necesarias para implementar el counter contract y hablar con nuestras instancias. Ahora ya estamos listos para aprender este otro file que es el CLI, donde vamos a aprender cómo utilizar estas funciones, el output de nuestro contrato y poder hablar con las diferentes instancias y ejecutar transacciones en la blockchain. Entonces esta CLI, el punto de entrada es esta función run, pero si recordamos, esta función run es llamada por otros files dependiendo del setup que queramos ejecutar. ¿A qué me refiero con setup? Nosotros tenemos setup standalone, setup testnet local, setup testnet remote start y setup testnet remote. Todos ellos van a llamar la función run siguiendo diferentes setups. Vamos a explicar cada uno de ellos. En el caso de standalone, podemos ver que vamos a obtener nuestros configs que están aquí en este file y vamos a tener un environment utilizando la biblioteca Docker Compose Environment de Testnet Containers. Esta biblioteca de Testnet Containers hablamos sobre ella en uno de los episodios, donde nos va a permitir utilizar Docker y hostear nosotros mismos algunas instancias de una forma programática. Entonces, aquí vamos a crear el environment que va a ser pasado a la función run, ¿no? Entonces, run es esta función que habíamos hablado, que es la entrada para cualquier tipo de setup. Sin embargo, este run acepta config, logger y docker environment, siendo que docker environment es opcional dependiendo del setup. Entonces, en el caso de standalone, vamos a pasar un docker environment, que el environment va a ser creado por esta biblioteca y vamos a pasar este YAML, standalone YAML. Entonces, si vemos que tenemos en ese YAML, standalone YAML, podemos ver que tenemos la declaración de nuestro proof server, tenemos la declaración de node y tenemos la declaración del indexador, ¿no? Entonces,
Utilizando este YAML y ese environment, ya podemos pasar ese Docker environment. Entonces, aquí estamos declarando los environments para nosotros mismos hostear esas 3 instancias. Proof Server, el indexador y el node. Vamos a ver el caso de testnet local. Aquí ya no hay un environment, simplemente estamos pasando config y logger. ¿Por qué? Nosotros no vamos a hostear esas instancias. Vamos a utilizar instancias hosteadas por terceros. En el caso de testnet remote, podemos ver que ya estamos declarando un Docker environment, pero ya viene de otro YAML, que es proof server tested YAML. Vamos a abrir ese proof server tested YAML y podemos ver aquí que el único servicio que estamos declarando es el proof server. Ya no el indexador ni el nodo, simplemente el proof server. Significa que en esta configuración vamos a utilizar instancias de terceros del indexador y del nodo. Sin embargo, para el caso de proof server, somos nosotros que vamos a hostear esa instancia por medio de Docker. Y bueno, y pasamos ese environment a nuestro run. Y en caso de testnet remote, misma cosa. No vamos a hostear ninguna instancia, vamos a utilizar instancias de terceros. Excelente. Entonces, en el próximo episodio vamos a comenzar a estudiar esta función run y las otras funciones que están en este file CLI, donde nos va a permitir implementar Umatui, que es una interfaz gráfica en base a texto. Excelente. Entonces eso en relación a este episodio. Voy a habilitar aquí la opción de pedir unirse al stage si quieren hacer alguna pregunta o pueden hacer sus preguntas dentro del chat. Y habilité aquí la opción de la mano. Quien quiera hacer una pregunta en el stage o si no simplemente pueden comentar aquí en el chat. Aquí voy a ir compartiendo unas preguntas que me hicieron en la sesión de inglés, interesantes, ¿no? Para compartir también aquí en la sesión de español. Aquí uno de los integrantes, Autumn, me preguntó en relación al proceso de Scavenger. Él me preguntó aquí, ¿dónde está que me preguntó? Sounds great. Bueno, no estoy encontrando la pregunta exacta, pero él me preguntó en relación a cómo que va a funcionar el tema de el poder computacional, ¿no? Me dice, ok, se va a poder ejecutar el scavenger mine dentro de las laptops, pero voy a poder ejecutar eso de una forma paralela o voy a tener que estar resolviendo los diferentes acertijos manualmente cuando uno acaba y va a tener que iniciar nuevamente el próximo. Entonces le comenté que esos detalles aún no están definidos, ¿no? La única información que se tiene hasta el momento es esto de aquí, ¿no? Que van a ser divididos en 24 slots de un día y las personas van a poder resolver acertijos. Y luego ese premio se va a repartir entre los participantes, los que hicieron que resolvieron los acertijos y los stakeholders del ecosistema de Midnight. Ahora, ¿cómo va a ser la implementación en sí? Claro, un punto que sí es válido es que van a dar prioridad para todos en el sentido de poder computacional. Ahora, que se va a poder abrir diferentes tabs en el browser y poder resolver acertijos en paralelo, o si después de un acertijo hay que reiniciar un nuevo acertijo, cuánto tiempo va a demorar. Todos esos detalles aún no fueron liberados. Sin embargo, va a ser implementado de una forma para que sea no de preferencia a nadie. Todo el mundo pueda participar y demostrar el interés en el ecosistema por medio de participación y recibir una recompensa, ¿no? Entonces ya se ve que bastante gente está súper interesada con segunda fase que es Scavenger Mine y realmente es súper interesante, ¿no? Porque es básicamente cómo funciona Bitcoin en el tema de
miners resolviendo acertijos y ser recompensados por el trabajo que han hecho. Otra pregunta que me habían hecho es en relación a cómo formar equipos y gente que está interesada, ¿no? Entonces, aquí John me comentó que él está buscando, ¿dónde me escribo aquí? Él está buscando ya partners, ¿no? Entonces, los que recién entran nuevos al ecosistema de Midnight, no van a participar por primera vez en un hackathon de Midnight, lo recomendable es, pueden siempre participar solos, no hay ningún problema, pero hay mucha gente que quiere formar teams, ¿no? Hay uno que ya tiene más tiempo, sabe cómo desarrollar contratos en Compact, hay otros que saben cómo desarrollar código en TypeScript, otros son más, tienen más experiencia haciendo códigos de UI, interfaz gráfica, full stack. Entonces, realmente blockchain, reservar una aplicación webchain o un feature tiene bastantes, el developer requiere bastante conocimiento, ¿no? De diferentes líneas, de diferentes level stack del ecosistema de Midnight. Entonces, lo más recomendable es, uno, formarse en teams de gente que ya está participando y hay muchos que aceptan nuevos integrantes, quieren participar en este formato, ¿no? Entonces, un caso es John, que pueden encontrarlo en el Discord de Midnight, en el Discord de Mesh, y a mí me gusta contar siempre la experiencia de él, ya que en el último hackathon formó un team, trajo gente con diferente expertise de contratos y consiguieron ganar el hackathon, ¿no? Y lo mismo puede suceder para cualquiera que se junte al ecosistema de Midnight. Entonces, John es un developer ahí, abierto para recibir nuevos participantes. Entonces, está ahí la recomendación. Y las otras formas, en caso que quieran participar solos, hay más tiempo, 1 mes y medio. Entonces, los puntos que les recomiendo estudiar es, primero, ejemplos disponibles. Hoy en día hay repositorios tanto en Mesh como en Midnight con ejemplos. Y la otra es por medio de Discord. Siempre hagan preguntas en Discord, tanto en el ecosistema de Mesh como de Midnight. Y hoy en día la mayoría de docs están siendo integrados con inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí en estos docs de Midnight, aquí hay un AI Search donde pueden escribir cualquier comentario. Y esta inteligencia artificial que está powered por Kappa AI va a utilizar el concepto de la documentación para responder. Entonces, una forma súper más didáctica de aprender y bueno, ayuda bastante. Entonces, recomendación es documentación, ejemplos, formar teams y participar en el hackathon. Bueno, entonces eso sería todo por este episodio. El siguiente episodio ya vamos a empezar a entrar al file que les había comentado, el CLI, y vamos a finalmente a poder ejecutar funciones que vamos a poder hablar con la blockchain por medio de todas esas funciones y el contrato que habíamos aprendido cómo compilar. Y ver los resultados de la transacción, cuánto cuesta una transacción, cómo se pagan los fees, cuánto demora en ejecutarse una prueba. Entonces ya vamos a entrar en la parte final de la ejecución de un contrato, ¿no? Inicio a fin. Listo, entonces nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias por la participación. Nos vemos próxima semana. Chao, chao.